este ratito que va a tener con nosotros, director de Relaciones de Diálogo Interreligioso. Ya hemos hablado con Andrés en días posteriores al fallecimiento de Francisco. Estuvo en Roma. Lo tengo en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Bien, yo decía, porque te voy a preguntar después fue un poco cómo fueron tus vivencias en Roma, en el sepelio de Francisco, y bueno, más allá de eso, la imagen que había de los líderes mundiales, porque estuviste en un lugar muy, muy importante, como para hablar un poco de la semblanza que dejó Francisco, pero antes quiero hablar de lo que se viene, y de este León XIV, en donde uno suponía o se estaba hablando que su primer viaje iba a ser a Perú, o en algunos momentos se decía en Argentina, o pensábamos nosotros los argentinos, pero no, decide tomar la posta de un deseo grande que tenía Francisco de ir a Nicea, que es un lugar muy simbólico para la Iglesia Católica, en donde se habían invitado a otras iglesias, y más precisamente a la ortodoxa, a convivir en ese mismo momento, y la importancia que tiene eso. Totalmente. Bueno, yo recientemente tuve el honor, el privilegio de poder estar en el funeral de nuestro amado Papa Francisco, y realmente es una experiencia difícil de verbalizar, de poder explicar en palabras, porque uno como argentino se siente sumamente orgulloso de que un hombre nacido en nuestra tierra, eh, en la ciudad porteña, en el barrio de Flores, ha llegado a lo más alto, digamos, de lo que es la iglesia. Y la voz de Francisco no solo fue un líder espiritual, sino fue un líder moral, un líder que su voz fue faro para millones de personas en el mundo. Fue un referente. Francisco fue un referente para el mundo entero. Entonces, haber estado en el funeral, tuve la suerte también, el privilegio de poder estar dentro de las primeras filas. Fue realmente uno, como digo, me siento bendecido y casi un milagro de Francisco, a quien tanto quise en vida, de poder estar allí. La verdad que el clima que se vivía era no solo de tristeza porque el mundo pierde un gran hombre, sino también de felicidad de que la iglesia, de que el sucesor del Pedro, de que el representante de Cristo en la tierra ha dejado una huella imborrable. Francisco ha dado, en términos futbolísticos, ha dado vuelta al partido. Veníamos de Ratzinger, de Benedicto, que fue un gran papa, pero en lo título personal más relacionado a la teología, a la doctrina, y Francisco fue un pastor. Francisco fue un pastor que hizo una iglesia para todos, 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 como decía él, que acercó en estos tiempos del mundo, supo adaptarse a las necesidades de los fieles y entender qué es lo que el ser humano necesitaba en tema de espiritualidad. Y aparte algo, Francisco se ha metido con temas que nadie se ha metido, el cuidado del medio ambiente y la casa en común, el tema de los migrantes, la distribución de las riquezas, la pobreza, cuestiones realmente que fue voz necesaria para cierta gente que no tiene voz. Entonces nada, por haber estado ahí y que le hayan rendido homenaje en su funeral, mandatarios de todo el mundo, reyes, los principales presidentes y primeros ministros de Europa, América y de los continentes, más el pueblo, fue algo extraordinario. Y por suerte, y Sí. gracias al Espíritu Santo, tener a León XIV me dio mucha esperanza y alegría, Ujú. porque entiendo con todos los mensajes que fue dando, que es darle continuidad al legado de Francisco. Y Ujú. ya tuvo gesto León XIV, haber ido a Santa María de la Mayor a dejarle una flor digamos, a los pies de la tumba de Francisco, haber agradecido en el balcón del Vaticano 2 veces en su discurso, haber hablado español. Así que estoy muy feliz con León XIV, y como decías vos recién, Ujú. que haya continuado con el viaje que tenía programado Francisco, que entiendo porque no sabíamos que Francisco tenía esa intención de ir a Turquía. Espectacular me parece la agenda, que continúe la agenda. Máxime que por el concilio que tuvo en Turquía hace muchísimos años, es algo medio interreligioso, es algo Ujú. que nos compete a nosotros, y que estamos muy felices que León XIV continúe con esa agenda. Claro, por eso me parecía interesante, más allá de contar tu vivencia en Roma, hablar un poquitito sobre este concilio y, digamos, las personalidades que van a estar en este concilio. Pero preguntarte, porque también se ha deslizado y dentro de la prensa se dice, digamos, uno ya con el diario del lunes ve que la elección de este León XIV
o de la persona en que hoy es León XIV no debería causar sorpresa, porque podría llegar a ser una jugada maestra de Francisco, buscar alguien con un lineamiento bastante similar, si bien como se dice no es una fotocopia de Francisco, pero con un lineamiento muy similar respecto a la mirada hacia los pobres, hacia los que menos tienen y hacia las necesidades. Un nuevo papa que, viste que las primeras palabras es lo importante, lo que dice en esa asunción es importante, y que a diferencia de Francisco, que dije, me vinieron a buscar de tan lejos, este papa fue realmente algo que es muy necesario, que es la paz, y que en el último tiempo Francisco bregó por esta cuestión de la paz. 100%. Debemos recordar en el 2013 cuando asume Francisco, dice, mis hermanos cardenales me fueron a buscar al fin del mundo, recen por mí. El discurso de León XIV fue la paz sea con ustedes, habló de la paz, de los puentes y del progreso, la triple P. Como así Francisco tenía la triple T, que era tierra, techo y trabajo, creo que el mensaje de paz en estos mundos, con dos guerras tan significativas como son en Ucrania y Rusia, que lamentablemente no cesa el fuego, y lo que estamos viviendo entre Palestina-Israel y Israel-Palestina, son dos guerras que, como dijo Francisco y lo tomó también León XIV, una tercera guerra mundial en pedazos, porque la tercera guerra mundial que hacía referencia a Francisco, no solo de los conflictos bélicos, sino también la pobreza, el cambio climático, todo lo que está sucediendo. Entonces, yo realmente estoy muy contento, aparte de la concepción de un agustiniano como es León XIV, tiene una muy linda formación, tienen la riqueza de los valores de la amistad. San Agustín, debemos recordar, fue el primer hombre moderno, San Agustín, la Suma Teológica, uno de los padres del cristianismo, hablaba de valores importantísimos, y yo resalto y subrayo uno que el propio San Agustín hizo, que era el valor de la amistad como cristiano. En estos tiempos tan difíciles que vive el mundo, de acelere, de superficialidad, donde todo tiene que ser rápido, donde el éxito tiene que ser la riqueza material y no espiritualidad, y no espiritual, creo que León XIV va a tener esa combinación perfecta entre su doctrina y su formación agustiniana, y ese lado de haber entendido la pobreza desde Perú, de donde él fue obispo, que estaba en un lugar complicado, va a darle esa sensibilidad humana que tenía Francisco. Yo respeto, algunos decían, bueno, pero salió con la estola roja. Digo, pero cada uno tiene que tener su sello, tampoco tiene que ser, como bien vos decías, una fotocopia. Pero los gestos, y se hace una combinación entre la tradición y los gestos de sencillez, que yo creo que no solo tiene la cara de buena persona, sino que ya ha demostrado su sencillez, su entrega, creo que vamos a tener un muy buen papa. Bueno, su estola también marca una identidad y que tiene que ver con agustinos, principalmente en ese punto. Totalmente, totalmente. Ha estado en la Argentina, hay una foto que está circulando del 2006 donde concelebró con Bergoglio, o sea, dos papas. Es decir, impensado que esas dos personas que se concelebraron en una ¿Eso iglesia que en la catedral, esa foto en la catedral o en la iglesia de Agustinos? En la iglesia de San Agustín, que creo que está en la calle Las Heras. Impresionante. Ubico, si en el 2006 alguien hubiese tenido la máquina del pasado y del futuro, como las películas, o el auto de Volver al Futuro, y volvía del futuro al pasado, y estaba en esa misa, iba a ver que dos sacerdotes que se le van a una misa, che, mirá que vos primero y después vos segundo van a ser papa, impresionante. Nunca vamos a saber qué es lo que pasó dentro de la Capilla Sixtina y saber si Francisco dejó algún recomendado, pero me parece que no sería descabellado cuando yo hablé de la jugada maestra de Francisco, que esta persona podría haber sido la elegida como papa. Tengo entendido que fue así, y no es solo tener entendido, sino también lo vemos en lo que fue. Francisco lo fue elevando, lo fue, jerarquizando, de pasar de Perú, después lo llevó a Roma, en Roma le hizo entender un poco lo que es la rosca de la curia, y lo puso en un lugar estratégico que era el nombramiento de los obispos, en el dicasterio del nombramiento de los obispos, para que entienda un poco lo que era Roma. Entonces le dio un lugar muy importante para entender. Y aparte, sin perder esa conexión con Latinoamérica, donde se entiende la pobreza y la desigualdad de una manera que tal vez en Europa o en otros continentes no se entiende. Me parece que este Papa
también nos da esa cercanía, que bueno, teníamos nosotros con Francisco por ser argentino, pero también brinda esa cercanía. No es un papa que desde Latinoamérica se lo vea distante desde ningún punto de vista. Totalmente, yo lo veo, cada papa tiene su sello y su impronta. Sí. Francisco dejó la vara alta y creo que nosotros, no solo por ser argentinos, sino por lo menos, digo, a mí me comprende la general de ley porque Francisco para mí fue un referente y me siento de cierta manera huérfano sin su presencia física, pero su legado es importantísimo. Y Francisco tenía algo que solo los argentinos lo vamos a entender, que es la argentinidad. ¿Qué es la argentinidad? Esa cosa tan cálida, esa mezcla de italiano, de español, de inmigrante que tenemos los argentinos, ese ADN que es propio de argentino, sí, que es esa calidez de darte la mano, tan propio de hacerte. Entonces digo, no podemos pretender que León XIV tenga esa argentinidad de Francisco, pero está espectacular porque tiene esa sencillez y creo que tiene esa empatía y esa escucha que ya lo hemos visto en estos 3-4 días desde que asumió. Ya se lo vio saludando a la gente, se lo vio con los zapatos negros, sí, con muchos gestos que hacen bien. Bueno, en este 2025, y ahí preguntarte más sobre la Argentina, dentro de lo que es el diálogo interreligioso, ¿qué se viene hacia adelante? ¿Qué podemos contar? Bueno, primero y principal, seguir el legado de Francisco, que es un legado para la humanidad entera, que es poder fomentar algo que tenemos tan lindo en la Argentina, que es, y que a veces la gente no dimensiona, que es la riqueza intercultural e interreligiosa que vivimos en Argentina. Sí. Nosotros no tenemos problemas interreligiosos en los colegios, con mucho afecto, a ver si uno se entiende. Le dice al que es descendiente de sirio-libanés, turco querido, sí, que es con afecto, o el que es descendiente polaco o de la religión judía, le decimos ruso hermano. Sí. Entonces es algo tan propio argentino eso, y vivimos realmente en un paraíso, donde podemos tener problemas de inflación, podemos tener problemas de desempleo, podemos tener problemas de corrupción, pero si hay algo que tenemos una riqueza extraordinaria y que es digno de estar orgulloso en el mundo, es de nuestro intercambio interreligioso. Acá conviven las religiones pacíficamente. Estás en Palermo con una mezquita, sí, tenés una sinagoga a 2 cuadras, una catedral. Es realmente un bálsamo que tiene la Argentina, que es nuestro afecto interreligioso, que no hay problemas. Digo, uno va a Europa y tiene problemas con lo de Palestina, Israel, va a Estados Unidos y lo mismo. En Argentina tenemos una riqueza extraordinaria que es digna de exportar como ejemplo lo interreligioso. Por algo Bergoglio fue uno de sus pilares fundamentales en sus 12 años de papado, fue lo interreligioso, que nosotros orgullosamente lo hicimos. Andrés, nada, dejarte un abrazo como siempre, gracias por la gentileza que tenés por atendernos. Un abrazo a todos, bendiciones y buena semana. Andrés Prieto charlando con nosotros, director de Relaciones de Diálogo Interreligioso, aquí en la mañana de Ahí Vamos. Decía, hablamos con él horas después del fallecimiento del Papa Francisco, un poco buscando las distintas aristas de Francisco y de este acercamiento que tenía Francisco a las otras religiones y del diálogo en común. Me pareció interesante hoy plantear la situación donde el Papa electo León, su primer viaje es a Turquía, tiene que ver con ese concilio.